¿Fue el faraón un simple tirano, o el avatar viviente de los dioses egipcios desafiando al Dios de Israel? Y si el conflicto del Éxodo no fue solo político, sino una guerra celestial disfrazada de historia humana, en el corazón del relato de las plagas, el texto hebreo presenta algo desconcertante. Y Dios endureció el corazón del faraón. Pero, ¿Dios le quitó el libre albedrío? ¿Le anuló la voluntad? ¿Lo forzó a rebelarse solo para castigarlo? La palabra hebrea que se traduce como endurecer es hazak. Y aunque puede entenderse como endurecer, su raíz más profunda también significa fortalecer, hacer firme, dar resistencia. Entonces, ¿qué si Dios no lo forzó a rebelarse, sino que fortaleció su voluntad ya obstinada? ¿Qué si lo que Dios hizo fue dejar que el faraón siguiera su curso, pero con el volumen al máximo? Este no es un tirano que cambie de parecer. Es un hombre que se cree divino. Un rey que, en la cosmovisión egipcia, es hijo de Ra, encarnación del orden cósmico, guardián del equilibrio universal. Y ahí está el punto. Este no es un conflicto entre Moisés y Faraón, ni siquiera entre Israel y Egipto. Es el Dios de los hebreos desafiando públicamente el panteón egipcio. Cada plaga no es solo castigo. Es una humillación ritual, una desacralización sistemática de los dioses del Nilo. El río se convierte en sangre. El Nilo, fuente de vida y símbolo de fertilidad, es tocado y muere. Ranas, insectos, peste, los animales sagrados de Egipto se vuelven caos. Oscuridad. Ra, el dios sol, cegado por langostas que oscurecen la tierra como una nube viva. Cada golpe es una confrontación directa. Cada plaga es un juicio contra una deidad. Y en medio de todo eso, el corazón del faraón se fortalece, pero no hacia la justicia, sino hacia el abismo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más dramático, porque en lugar de rendirse, el faraón resiste. Su corazón cada vez más pesado, más firme, más inamovible. Y no es casualidad que el texto hebreo juegue con tres verbos diferentes para describir esta condición. Hazak, fortalecer. Kabed, hacer pesado. Asá, hacer duro, inflexible. No es solo un endurecimiento, es un proceso completo de transformación interna. El faraón se convierte en piedra. Su voluntad se vuelve un muro. Y mientras más plagas caen, más se cierra, más se convence de que él mismo es el centro del orden del mundo. Pero Dios no está simplemente castigando. Está revelando que el imperio egipcio, con toda su gloria, poder y religiosidad, no puede sostenerse cuando enfrenta la voz del Creador. El faraón se presenta como el hijo del sol, pero el Dios de Israel oscurece el cielo. El faraón domina el Nilo, pero el Nilo se convierte en sangre. El faraón representa orden, pero todo lo que toca se convierte en caos. Este no es un enfrentamiento militar, es una liturgia divina, una guerra simbólica entre el Dios único y los dioses del mundo antiguo. Y el corazón del faraón, en medio de esto, no es una víctima, es un espejo de toda voluntad humana que se exalta a sí misma como absoluta. Un reflejo de todo corazón que prefiere el trono antes que la verdad. Una advertencia de lo que sucede cuando la ceguera espiritual se fortalece desde dentro. Y justo cuando el conflicto alcanza su punto más tenso, la historia introduce otro detalle que muchos pasan por alto. La ceguera, no física, espiritual. Una oscuridad que no se disipa con el amanecer, porque habita en el alma. En Éxodo 10 y 15, las langostas cubren la tierra hasta que se oscureció. Pero el verbo usado para oscurecer es el mismo que en otras partes del Tanaj se relaciona con el oscurecimiento de la vista, la confusión del entendimiento. ¿Casualidad? No cuando sabes que Ra, el dios supremo del panteón egipcio, es el ojo solar, el que todo lo ve, el que todo lo alumbra. Y ahora, el Dios de Israel envía una plaga que cega la mirada de Ra. La luz egipcia es eclipsada por una nube viva de juicio. Esto no es solo meteorología, es teología. Y aún así, el faraón no ve, no quiere ver, no puede ver, porque su corazón, ahora pesado como una piedra y endurecido como el bronce, ya no distingue la advertencia del castigo, la señal del juicio, la misericordia del silencio. Es la tragedia de la ceguera autoimpuesta, la oscuridad que no viene de afuera, sino de adentro. Y en ese estado, el faraón sigue actuando. Negocia, se retracta, promete, se enoja, pero nunca se rinde. Porque para él, ceder es morir. Reconocer a YHVH sería admitir que no es Dios, que no tiene poder sobre el caos.
que su imperio no es eterno. Y entonces lo entendemos. La lucha contra el faraón no fue solo una lucha contra un hombre. Fue una lucha contra una idea, que el hombre puede ocupar el lugar de Dios. Y es ahí, en ese conflicto invisible, donde se revela la verdadera batalla del Éxodo. No entre Israel y Egipto, sino entre revelación y arrogancia. Entre verdad y poder. Dios no busca simplemente liberar a su pueblo. Busca desenmascarar una cosmovisión. El faraón no es solo un hombre. Es símbolo del sistema religioso político que deifica al gobernante, que convierte la opresión en orden y que disfraza la esclavitud de estabilidad. Cada plaga se convierte entonces en una predicación visual, un sermón contra los dioses, contra el poder que no se humilla, contra el imperio que se autopercibe eterno. Y mientras el mundo observa, Dios no actúa con rapidez ni con furia ciega. Actúa con precisión quirúrgica, plaga tras plaga, golpe tras golpe, y con cada uno, el corazón del faraón se vuelve más inflexible, como si el juicio externo revelara el juicio interno que ya habitaba en él. ¿No es eso lo que a veces ocurre también con nosotros? Cuando enfrentamos la corrección, cuando algo se sacude en nuestras vidas, ¿nos abrimos a la transformación o reforzamos los muros del ego? Porque el faraón no fue vencido en la 10ª plaga, fue vencido desde la primera, cuando decidió que su palabra tendría más peso que la de Dios. Y sin embargo, Dios no lo destruye de inmediato. ¿Por qué? Porque hasta el corazón más endurecido puede ser una plataforma para revelar al mundo quién es verdaderamente el Señor. Y así, mientras el drama avanza hacia su clímax, algo extraordinario sucede. Dios empieza a usar al faraón como un instrumento de revelación. Sí, su corazón está endurecido. Sí, su voluntad se ha vuelto inflexible. Pero en medio de esa terquedad, Dios escribe su nombre en la historia. Para esto mismo te he levantado, dice Dios en Éxodo 9 y 16, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Es como si la soberbia del faraón se convirtiera en un espejo invertido, una plataforma desde donde Dios expone su gloria a las naciones. ¿Ves lo irónico? El hombre que quería ser adorado como Dios termina siendo el telón de fondo para que el verdadero Dios se revele. Y no solo a Israel, sino a Egipto, a Canaán, a todas las generaciones que después recordarían con temor. Al Dios que humilló al imperio más poderoso con señales que hablaron más fuerte que ejércitos. Porque al final, el Éxodo no es solo una historia de salida. Es una historia de desenmascaramiento. Desenmascara al faraón. Desenmascara a Ra. Desenmascara el falso orden. Desenmascara al corazón humano que se endiosa. Y lo hace no desde el cielo, sino desde la historia, desde la tierra, desde la arena roja de Egipto, desde los campos invadidos de ranas, de langostas, de tinieblas. Y así, la batalla no es ganada con espadas, sino con palabras, con señales, con verdad. Y el faraón, sin saberlo, se convierte en el escenario sobre el cual Dios actúa su justicia y revela su misericordia. Y aún con todo esto, hay un misterio más profundo que atraviesa el texto. ¿Por qué tantas plagas? ¿Por qué no acabar con todo en un solo instante? La respuesta no está en el castigo, sino en el proceso pedagógico. Cada plaga es una lección, una invitación, un llamado a Israel, a Egipto, al lector. Dios no quiere solo liberar, quiere revelar, quiere que todos, desde los esclavos hasta los sacerdotes de Ra, reconozcan que no hay otro como Él. Para que sepas que yo soy YHVH. Es la frase que se repite como un eco, una y otra vez, después de cada juicio. Después de cada advertencia, Dios no destruye al faraón de inmediato, porque no solo está rescatando a un pueblo, está formando una conciencia. Incluso en la oscuridad más espesa, su voz quiere ser oída, pero el faraón no escucha, no porque no pueda, sino porque no quiere, y entonces las plagas se convierten en algo más. No solo juicio, sino espejo, un reflejo de lo que ocurre en cualquier alma que endurece su interior. Cuando Dios llama, corrige, sacude. Porque a veces, lo peor no es el castigo, sino perder la capacidad de cambiar, de arrepentirse, de ceder. Y el faraón llega a ese punto, no por falta de oportunidades, sino por orgullo, un orgullo tan grande, que ni las tinieblas lo hacen temblar. Y entonces llega la 9ª plaga, la oscuridad. No cualquier oscuridad, una que puede tocarse, una que pesa. Hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días.
Ninguno se levantó de su lugar. Éxodo 10, 22-23. Esta no es una simple falta de luz. Es una inversión total del orden cósmico. Es como si el universo volviera al estado anterior al hágase la luz de Génesis 1. El caos primordial regresa. Y es aquí donde el mensaje se vuelve más teológico que físico. El faraón, representante del dios Sol Ra, encarnación de la luz, queda atrapado en una oscuridad que ni su divinidad puede disipar. El sol se apaga, Ra es silenciado, el imperio se queda sin visión, sin rumbo, sin justificación. ¿Y qué hace el faraón? Nada, no se levanta, no cambia, no ve, porque la oscuridad más densa no estaba afuera, sino dentro de su corazón. Mientras tanto, en las casas de los hebreos, había luz, una luz silenciosa, doméstica, pero cargada de promesa, un contraste intencional, un anuncio visual de lo que vendrá. El éxodo se acerca, el juicio se completa, la verdad ha sido revelada, y la decisión de endurecerse ya no tiene vuelta atrás. Y con la oscuridad aún suspendida sobre Egipto, Dios pronuncia la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos. Un golpe que no solo ataca la estructura familiar, sino el corazón del imperio. Porque en Egipto, el primogénito del faraón no era solo un hijo, era el heredero del trono divino, la próxima encarnación de Ra, el futuro Dios viviente. Y ahora, el Dios de los hebreos anuncia: voy a pasar por toda la tierra de Egipto, y heriré al primogénito de hombre y de bestia. No por venganza, sino porque la resistencia del faraón ha llegado al punto de no retorno. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo, para que me sirva. Éxodo 4, 22-23. El juicio final no es capricho, es justicia medida, simétrica, inevitable. Y aún en medio de ese anuncio, Dios ofrece redención. Una sangre será derramada, sí, pero no tiene que ser la del primogénito. Puede ser la de un cordero, un sacrificio que, pintado en los dinteles, convertirá la casa en refugio. El juicio en paso, la muerte en puerta hacia la vida. Mientras Egipto tiembla en sombras, Israel se prepara en silencio. Una cena, un cordero, pan sin levadura, hierbas amargas, y la orden: estén listos para salir. Porque la oscuridad precede a la salida. Y antes de que se rompan las cadenas, algo siempre tiene que morir. Y cuando finalmente la noche cae, no cae sola, cae con un silencio mortal que recorre cada rincón de Egipto, desde el palacio del faraón hasta la choza del esclavo. Un mismo grito se eleva, el lamento de una nación quebrada. Y sucedió que a la medianoche, YHVH hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Éxodo 12 y 29. La historia cambia en un instante. El Dios Rey ha sido vencido. La supuesta deidad del Nilo, del sol, del orden y del poder, no pudo proteger ni a su propio hijo, ni a su linaje, ni a su trono. Y mientras Egipto llora, Israel camina. No escapa, no huye, sale con dignidad, con propósito, con memoria. Una nueva nación nace, no desde la política, ni desde la guerra, sino desde una cena compartida, una sangre en el marco, y una confianza en el Dios que abre caminos donde no los hay. Y en esa salida, cada paso de los hebreos deja una huella sagrada sobre la arena. Ya no son esclavos, ya no son invisibles, ahora son testigos, portadores de una historia que el mundo entero conocerá. Una historia escrita no solo con milagros, sino con decisiones. Porque el faraón pudo haber escuchado, pudo haberse quebrado, pudo haberse rendido, pero eligió el trono sobre la verdad. Y eso lo cambió todo. Y así llegamos al final, pero también al principio de algo mucho más grande. Porque la historia del faraón no termina con su derrota, termina con una revelación. El verdadero enemigo nunca fue Israel, fue el corazón que se resiste a la voz de Dios. El faraón representa más que un rey. Es el símbolo de toda estructura que idolatra el poder, que se resiste a soltar el control, que endurece su voluntad incluso frente a lo evidente. Y por eso la historia del Éxodo resuena con tanta fuerza hoy. No es solo un relato antiguo, es una advertencia eterna. Porque todos, en algún momento, tenemos algo de faraón. Una parte que se niega a ceder, que prefiere justificarse antes que cambiar, que quiere ser su propio Dios, aunque eso implique la ruina. Pero también, todos tenemos algo de Israel. Una parte oprimida,
una voz que clama desde lo profundo, una esperanza que aún cree que puede haber libertad. Y Dios escucha ambas. A uno lo confronta, al otro lo llama. Y esa es la lección que esta historia nos pone delante. ¿Serás el faraón que endurece o el Israel que cruza las aguas? ¿Serás quien defiende su trono interior hasta el final o quien está dispuesto a soltar el pasado y caminar hacia la promesa? Porque el Éxodo no fue solo el final de una era, fue el nacimiento de un pueblo nuevo, una nueva creación, una nueva historia. Y hoy, esa historia sigue escribiéndose, no con tinta en papiro, sino con decisiones vivas, en corazones como el tuyo. Que esta historia no termine contigo, sino que empiece ahora. Elige cruzar,